Los mitos presentan patrones característicos de la vida humana, con sus principales problemas y soluciones. Por eso, con frecuencia, son objetos de estudio para la psicología analítica. Hace algunas semanas les presenté un resumen de Parzival, una leyenda del siglo XIII. Según Joseph Campbell, el famoso autor de El héroe de las mil caras, Parzival es el mito más importante del mundo europeo. Emma Jung, la esposa de Carl Gustav Jung, investigó durante 30 años las historias del rey Arturo, entre las cuales destaca la leyenda que aquí interpretamos hoy. Estos autores, más Marie-Louise von Franz y Robert Johnson, escribieron 3 libros que consulté mientras preparaba este video, en el que les ofrezco una interpretación psicológica de esta magnífica historia. Antes de comenzar, permítanme brevemente comentarles que ya están abiertas las inscripciones para el taller Mi viaje del héroe. Este es un taller en línea, psicoeducativo para mujeres y hombres, donde revisamos ideas básicas de la psicología analítica, centrándonos en el arquetipo del héroe en relación con experiencias de vida de los participantes. Les dejo un enlace en la descripción a la página web para más información. Primero, para la interpretación de esta historia, procedo como cuando interpreto un sueño. Es decir, privilegio una interpretación en que los elementos del sueño son aspectos de la psique del soñante. Por ejemplo, si un hombre sueña con una mujer atractiva, consideramos que esta imagen apunta al aspecto femenino de su propia vida psíquica interior y no a la novia, por ejemplo. Otra observación preliminar. Se han hecho muy interesantes y relevantes interpretaciones de esta historia en un plano histórico-cultural en relación con el cristianismo europeo de la época. Sin embargo, aquí yo, por ahora, omito esa perspectiva y ofrezco mi análisis en un plano psicológico individual. El tema de los opuestos y su resolución es el tema central de esta historia. El viaje del héroe del Grial da cuenta del desarrollo de la conciencia, del proceso de individuación que tiende a la conjunción de los opuestos. Un ámbito de manifestación de esta tendencia es el encuentro entre lo masculino y lo femenino. Comienza su vida a Parzival muy cerca de la madre y sin padre, ya que éste murió en batalla. Crece escuchando de su madre: buen hijo, querido hijo, hermoso hijo. Parzival vive en el bosque, aislado en la naturaleza por su madre sobreprotectora. Esto representa el dominio de lo inconsciente, desde donde progresivamente la conciencia va emergiendo. Este es el abismo oscuro del inconsciente, la madre devoradora que a veces aparece impidiendo el adecuado desarrollo de sus hijos. Es la naturaleza que llama seductora, y si la conciencia cae, se estanca o tiende a la autodestrucción. Pero el héroe en Parzival lo incita a la aventura y llega el momento en que la madre no puede ya detenerlo. Sin embargo, con frecuencia ocurre que los hijos, incluso ya lejos, no pueden desprenderse de su madre. El complejo materno los mantiene estancados. Esta es la ropa de bufón que se lleva Parzival y que al principio usa bajo su armadura. Es también la falta de identidad propia del niño, que solo se reconoce en el reflejo de su madre, y la carencia de un criterio propio que tantas dificultades le traerá a Parzival. El primer encuentro es con una mujer, Jeshute, a quien Parzival agravia por su falta de experiencia y de criterio. Este episodio sugiere también un ámbito central en el desarrollo del joven, la relación con su aspecto femenino o ánima, una relación que a todo hombre le ocupa en la vida. Al avanzar se encontró con Sigune,
quien le preguntó su nombre, ante lo que la respuesta fue: buen hijo, querido hijo, hermoso hijo. Así me han llamado los que me conocían en casa. Al escucharlo, Sigune, quien era su prima, reconoció las palabras y le reveló que su nombre era Parzival, así como otros detalles de su vida. En su viaje, Parzival se va descubriendo. El nombre del héroe significa a través del valle, lo que sugiere la labor de su vida, avanzar entre los opuestos. Se acerca Parzival a la corte del rey Arturo, un símbolo del poder central de la psique. Y en este trance, sin reconocer el absurdo de la situación en que se ubica y escuchando el llamado de su destino, se enfrenta a Iter, el caballero de armadura roja. En esta lucha, el ignorante joven combate sin seguir las normas de la caballería, usando una jabalina para matar a su contrincante. Parzival toma el caballo y la armadura, lo que sugiere que absorbe parte de esta energía y la dispone para sus usos. Con esta victoria, parte de la energía instintiva se pone a disposición del yo. Robert Johnson interpreta a Iter como el aspecto sombrío de la masculinidad, aspecto que no se debe reprimir, sino enfrentar, dominando esta energía para avanzar en el mundo. Esta escena es una expresión de la transformación de la agresividad descontrolada en formas socialmente adecuadas. Luego se encontró con Gurnemanz, un caballero experimentado quien continuó su instrucción en las normas de la caballería. Fue Gurnemanz quien le observó que hablaba como un niño, que debía dejar de hablar de su madre y que un caballero evita hacer preguntas indiscretas, especialmente en situaciones delicadas. Esta es una figura paterna que procura el desarrollo de su persona, la máscara que necesitamos para desarrollarnos en sociedad. Este es un desafío central durante la adultez emergente: construirse un lugar productivo en la sociedad. Gurnemanz, impresionado por el joven, le ofrece la mano de su hija, pero Parzival, contrariando las costumbres de los matrimonios arreglados, decide que no puede aceptar el matrimonio y la dote y que debe ganarse su vida. Prosigue a la ciudad sitiada donde la joven reina Conviramurs había rechazado a un pretendiente que intentaba forzar el matrimonio. Parzival intervino, liberó la ciudad y obtuvo el amor de su reina. Se casaron y en la tercera noche juntos como esposos consumaron el matrimonio. Campbell interpreta que esto denota que el matrimonio primero ocurrió en la psique. Lo que esta escena sugiere, según Johnson, es que cuando un hombre se ve seducido por su ánima, su personalidad es tomada por una emocionalidad caprichosa que perturba su entorno. Una reacción usual es tratar de liberarse de este estado anímico de forma proyectada, equivocadamente peleándose con la novia, la esposa o con otras personas alrededor. Por el contrario, si como Parzival el hombre procede con honestidad, no se deja seducir por su ánima, sino más bien establece una relación íntima pero no intrusiva, su vida se enriquece. El ánima es la mediadora del inconsciente en el hombre, tal como la historia nos las presenta más adelante en la forma de la portadora del grial en el castillo. Avanza Parzival y encuentra al rey pescador, que le indica el camino al castillo del grial, donde presencia la ceremonia y omite la pregunta. Vamos por partes. El rey herido representa la falta de integración de los valores del mundo con los valores espirituales que Parzival necesita todavía desarrollar. En términos psicológicos generales, se puede decir que todavía no hay una fluidez coordinada en la interacción entre la conciencia y el inconsciente. En el castillo todos sabían qué se requería para sanar al rey,
pero no podían revelárselo al visitante, quien debía plantear la pregunta de forma espontánea. Y aquí, Parzival, como a todos nos sucede a veces, fracasó la prueba. Arrastrando todavía su dependencia infantil, su falta de criterio propio y traicionando la ingenuidad del loco que lo trajo hasta aquí, observó en silencio y falló en preguntar por su dolencia al rey. Gurnemans le había instruido que un caballero no debía hacer preguntas indiscretas. El proceder según el deber ser, una de las tentaciones del Buda, desvió a Parzival del curso de su naturaleza noble y comprometió la autenticidad de su vida. A los complejos que ya traía sumó ahora un error tan grande que lo hizo andar por años en la tierra baldía, antes de reconstruirse como el hombre pleno que sería nuevamente llamado al castillo del Grial. En su silencio, Parzival mostró falta de compasión. Por cuidar su apariencia de digno caballero, omitió la sensibilidad para indagar sobre el sufrimiento de Amfortas, lo que a su vez lo hubiese llevado a ser iniciado en el misterio del Grial. Todavía no estaba listo. Campbell interpreta que esta falta de compasión indica ignorancia respecto a que nosotros y los otros somos en realidad uno. En la conciencia el mundo se muestra dividido, pero tras el velo de las apariencias participamos de una sola conciencia y de un mismo pálpito de vida en el tiempo infinito. La compasión requiere auténtica empatía. Es un amor desinteresado que trasciende la división entre uno y el prójimo. Y la experiencia del Grial es la de esa unidad esencial. No es la pulcritud moral, sino la compasión la que sana y redime. Al salir del castillo, se entera que sus acciones impidieron que Amfortas y todo su reino dejara de sufrir. Cargado de remordimiento, se propone, mediante sus logros de caballería, encontrar el camino de regreso al Grial. Pero avanza recriminando a Dios no haberle ayudado cuando más lo necesitaba. Esto corresponde a los periodos de decepción, confusión y de falta de sentido que las personas atravesamos en distintos momentos de la vida. Deambuló por varios años y enfrentó a muchos caballeros, venciéndolos a todos, perdonándoles la vida y enviándolos a ponerse a disposición del rey Arturo. Aunque no contra caballeros en armadura, estas son las batallas que también nosotros enfrentamos en nuestras vidas actuales. Ojalá, al igual que Parzival, en lugar de solo adornar el ego con los triunfos, los regresáramos al centro de nuestra personalidad, al mismo lugar donde se ocultan nuestras derrotas. Cuando Parzival encuentra al ermitaño Trebrisent, le dice que odia a Dios, que ha pecado y que confesará sus pecados. La confesión es el reconocimiento de los errores, de las debilidades, de la sombra, algo siempre difícil de aceptar. Pero el reconocimiento y elaboración de la sombra es el prerequisito para cualquier evolución mayor de la conciencia. Esta es una herida al ego que muchas veces se simboliza como la muerte, a la que sigue un renacimiento. El ermitaño alude al propio proceso de retraimiento, de introversión y de introspección que se necesita para procesar una experiencia difícil y replantearse una actitud. Y así ocurre en esta historia porque luego de la confesión, de aprender sobre el amor y la furia de Dios, de conocer los secretos del Grial y de la purificación mediante una vivencia ascética, Parzival continúa su aventura, renovado y reconciliado con Dios. El siguiente episodio es el del combate feroz entre Parzival y su hermano Feirefis. Este es el encuentro entre el caballero rojo y el caballero blanco y negro. Estos son los tres colores que dan cuenta del proceso alquímico, nigredo, albedo, rubedo.
el combate adelanta la conciliación de los opuestos. Cuando se reconocen, Feirefis le dice a su hermano: «No se puede dudar que mi padre, tú y yo formamos una unidad, aunque apareciera dividida en tres». Esta trinidad se complementa con el ánima, que ha ido siendo integrada por Parzival a lo largo de su relación con las figuras femeninas. Y así, la trinidad con la integración del ánima se convierte en cuaternidad. Campbell comenta que, como en la historia de las tres tentaciones del Buda, Parzival accede al camino medio entre el cielo y el infierno mediante el ejercicio de tres virtudes más una cuarta. La primera es la desvinculación de la furia de las pasiones. La segunda, la valentía ante la muerte. La tercera, la indiferencia ante la opinión del mundo. Y la cuarta, la compasión. Parzival es nombrado rey por el Grial. Junto con su esposa, hijos y su hermano entraron al castillo. Esta vez preguntó a Amfortas: «¿Qué te aqueja?». Con esta pregunta participa conscientemente en la unidad fundamental del mundo. El torpe muchacho al comienzo de la aventura se convirtió en un caballero de gran honor. Encontró a la mujer adecuada para él. Se aceptaron mutuamente en virtud y en matrimonio permanente. Cumplió la aventura mundana de la fama y el matrimonio. Cumplió la aventura espiritual del paso por el desierto del alma. En el reconocimiento de su amor y de su furia, se reconcilió con Dios y finalmente mostró compasión. El camino del medio de Parzival emergió al haber sostenido firmemente los opuestos, lo que en un sentido místico conduce a la realización de lo trascendente y en un sentido psicológico al sí mismo o a la experiencia de la totalidad. En esta leyenda, el signo de ese logro supremo es el Grial mismo. El Grial es la solidez del carácter templado en los altibajos de la vida y la fluidez de la personalidad que participa en el mundo. El proceso de desarrollo psicológico o de individuación no conduce necesariamente a un estado de mayor perfección moral, sino a un acercamiento a la totalidad. Parzival nos invita a aceptar nuestras falencias y a movernos no en dirección de la perfección ideal, sino hacia una totalidad aproximada. Como Carl Gustav Jung comentaba, el progreso psicológico no conduce a un estado exaltado de espiritualización, sino a una sabia autolimitación y modestia, equilibrando así las desventajas del bien menor con las ventajas del mal menor. Bien, ese es el video por hoy. Ha sido una lectura y un estudio largo, pero muy interesante para mí. Espero que también lo haya sido para ustedes. Si ha sido así, les agradezco su apoyo en la forma que les sea posible, con un me gusta, o un comentario, compartiendo el video, o con un super gracias, o de cualquier forma que les sea posible. Si me han acompañado hasta aquí, también les agradezco su visita, su compañía, y espero que nos veamos pronto en otro video. Les recuerdo también que, como les decía al inicio, están abiertas las inscripciones al taller Mi Viaje del Héroe. Eso es todo por hoy y nos vemos pronto. Cuídense.